Qué bueno estar con ustedes. Hemos andado en distintos lugares, pero al estar aquí con ustedes hay una diferencia con otras congregaciones que aquí hay vida, aunque se necesita vida en abundancia, pero hay vida, pero en otras congregaciones están necesitadas de cuidados intensivos, sin dirección, sin alimentación. Pero aquí hay vida, pero no nos quedemos ahí, vamos hacia adelante. Para mí es un no solo privilegio, sino que una oportunidad de compartir con ustedes la palabra de Dios. Se me habló de relacionar el mensaje con la familia cristiana, pero ¿qué necesita una familia cristiana que está constituido por un padre, una madre, hijos y un matrimonio, por supuesto? ¿Qué es lo que más necesita? Pablo dice que ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, y el mayor de ellos es el amor. Esas tres cosas se necesitan en el interior de cada familia. Pero como la vastedad de enseñanza sobre estas tres virtudes comienza desde el Génesis hasta el Apocalipsis, tenemos que seleccionar hoy una de esas tres, que es la fe. Dos letras, pero esas dos letras mueven al mundo y es donde debe de comenzar todas las cosas. Vamos a ir a las Escrituras entonces, a relacionar a la familia con la fe, comenzando en 2 Timoteo, el capítulo 1, el versículo 3 en adelante. 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 3 al 5. Dice el apóstol Pablo: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Pablo orando por el pastor Timoteo. Versículo 4 está expresado los deseos del apóstol, deseando verte, la necesidad de la relación interpersonal, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, identidad de sufrimiento. Pablo, un apóstol sufrido, un pastor aquí sufrido, y quería verlo para llenarme de gozo al ver el sufrimiento de Timoteo, porque está sufriendo no por consecuencia de sus actos personales, sino que está sufriendo por causa de difundir el mensaje de Jesús, y eso trae gozo, y eso contrasta con nuestra manera de pensar, que cuando sufrimos lo que pedimos es al Señor que nos libere de los sufrimientos, cuando el sufrimiento trae madurez al creyente. Ahora bien, el versículo que sigue es el punto donde vamos a comenzar nuestra meditación. Versículo 5. Trayendo a la memoria, ¿qué cosa? La fe. Pablo está orando por Timoteo, está expresando su deseo de relacionarse con Timoteo, pero él se está acordando de la fe. Pero mire la fe,
Dos cosas vamos a mencionar de este versículo. Uno es la clase de fe a la cual Pablo está hablando y la transferencia de la fe en el interior de la familia. Mire lo que dice acá, trayendo a la memoria la fe no fingida. Esto implica que existe una fe fingida, y esta fe fingida es cuando creemos que creemos, pero que realmente no creemos. Es cuando una persona solamente es profesante, que confiesa ser creyente, pero las evidencias demuestran lo contrario. O fingir humildad para atraer la atención a las personas y recibir de las personas el aplauso porque somos humildes. Sin embargo, Dios, que no se enfoca como los hombres que miramos lo visible, la apariencia, Dios se enfoca en el corazón y Él sabe quiénes somos en su presencia. Pablo aquí está hablando de la fe no fingida, la fe real, la fe fructífera, la fe que transforma al creyente, la fe que hace prosperar espiritualmente al creyente, la fe que agrada a Dios, la fe que salva, que es la puerta de entrada al reino. Pero aquí la clase de fe, está hablando Pablo de la fe genuina, la fe verdadera, la fe viva, la fe auténtica, en contraste de lo falso, de lo aparente, de lo superficial. Aquí está hablando de la fe que viene de Dios. Entonces, Pablo se acuerda de esa clase de fe que está en Timoteo. Pero mire el segundo lugar allí, la transferencia de esa fe. Leo el versículo completo. Trayendo a la memoria la fe no fingida, que hay en ti, está presente en él esa fe, que hay en ti. Pero mire la transferencia, la cual habitó en el pasado, en primer lugar en tu abuela, le dice, Loida, y entre tu madre, Eunice. Y estoy seguro que en ti también. La fe que originalmente puso Dios en aquella anciana, en aquella abuela, se transfirió a su hija. Indica que era una familia de fe. Indica que aquí hay una mujer que conoce a Dios, una mujer genuina que ha nacido de nuevo y que no puede estar callada frente al impulso que la fe genera en todo aquel creyente auténtico. El creyente auténtico nunca está satisfecho y tranquilo, sentado, sin participar, sin identificarse con el pueblo de Dios, sin estar activo, porque la fe viva mueve al creyente, la fe muerta lo estanca, lo hace retroceder. Y aquí tenemos una fe que primero habitó en una anciana, y esta anciana le transfirió esa misma fe a su hija Loida. Loida tuvo un hijo llamado Timoteo, que más tarde llegó a ser pastor, y el pastorado se llega al pastorado por llamamiento. Dios lo llamó a Timoteo por llamamiento, no como hoy día que las iglesias están sufriendo porque están dirigidas por hombres que Dios no los ha sido llamado, sino que se han introducido en el ministerio por razones económicas, que no tienen una profesión o están frustrados. Y esto ha traído estancamiento, distorsión en la naturaleza de las iglesias. Pero aquí tenemos un hombre llamado por Dios, producto del ejemplo de una madre y de una abuela. Y si usted observa en el versículo, no está presente
ninguna persona masculina aquí. La carencia de liderazgo dentro de la familia, la falta de un hombre que provee, de un hombre que educa, de un hombre que da dirección a su familia, de un hombre que se interese por la vida espiritual de sus hijos y de su esposa. Aquí está ausente un hombre, pero el hecho de que el hombre no funcione ejerciendo el liderazgo que Dios le confió desde antes de ser pecador, el hecho que no funcione no significa que los hijos que Dios nos da queden a la intemperie. La mujer entonces, estas dos mujeres, por la ausencia de la disfunción de la cabeza, actuaron y llevaron un hombre llamado Timoteo a ejercer una posición clave dentro del reino de Dios. Si queremos tener hijos que sean útiles a su país, a la sociedad y sobre todo útiles para Dios, necesitamos sembrar la palabra en el interior de los hijos. Porque cuando se siembra la palabra, se cosecharán los frutos a su debido tiempo. Y cuando sean grandes, no se apartarán de Dios. Entonces aquí lo que tenemos es el tipo de fe, la clase de fe y la transferencia de la fe. Es una cadena irrompible. Entonces, la fe es importante. Ahora paso a hablar de la fe específicamente. Pasen a Hebreos capítulo 11, el versículo 6. Y aquí en adelante vamos a correr para citar varios textos bíblicos que nos van a orientar a la vida de fe. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. No está diciendo que es difícil, como que si el escritor se está refiriendo de que es algo difícil, pero que se puede lograr. El escritor está presentando un imposible. Por mucho que hablemos o que hagamos o que pensemos, nunca vamos a ser agradables a Dios sin fe. Dos letritas. Entonces estamos hablando de un punto fundamental para la vida del ser humano como individuo y un punto fundamental para la vida de una familia. Fe. Es imposible agradar a Dios sin fe. Pero esto nos lleva a preguntarte entonces, ¿qué es fe? Dejemos que las escrituras expliquen. Pasa el capítulo 11, versículo 1, 5 versículos antes, versículo 1 dice que la fe, en primer lugar, es la certeza de lo que se espera. Certeza es seguridad, certidumbre. La fe es la certeza de lo que se espera. ¿Y qué es lo que espera el creyente? ¿Qué es lo que espera la fe? Lo que se espera es lo que todavía no ha venido, lo que todavía no es. ¿Y qué es lo que espera el creyente de fe? En primer lugar, espera la resurrección de su cuerpo, espera la segunda venida de Jesucristo, espera nuevos cielos y nueva tierra, espera el futuro reinado de Jesús, espera el arrebatamiento de la iglesia, espera el juicio final, espera la aniquilación del reino satánico. La fe cree esto,
Lo sabe, la fe lo acepta, lo sabe, lo cree y lo espera. Y esperar es esperanza, y la esperanza en este caso es parte de la fe. Si alguien tiene fe, tiene esperanza, como lo veremos más adelante. Entonces, dice 11.1, yo estoy hablando de 11.1, si tienen la Biblia pueden buscarla. El versículo tiene dos partes. Fe es lo que se espera. Y luego dice que es la convicción de lo que no se ve. Es decir, convicción es certidumbre, persuasión, que estamos convencidos de la realidad invisible. Es decir, la fe espera que Dios cumpla lo que ha prometido que va a ocurrir en el porvenir. La fe es la convicción de lo que no se ve. La fe se enfoca en lo invisible. Y la gran realidad invisible es la existencia de Dios a quien nadie ha visto. Pero como Pablo dice en otro texto que no andamos por vista sino por fe, no necesitamos ver a Dios para creer en Dios. Pero por la fe creemos en su existencia. Pero también por la fe creemos que somos salvos. Por la fe entendemos que un día estaremos en gloria. Nadie estuvo presente cuando Dios creó al mundo, ni siquiera el escritor del libro de Génesis. Sin embargo, ahí está la descripción de cómo ocurrió la creación. Dice el siguiente versículo, que no va a salir en la pantalla, pero es el versículo 2, dice que por la fe tuvieron buen testimonio los antiguos. Y después dice el versículo 3, dice ahí en Hebreos, que por la fe entendemos que el mundo fue creado por Dios por medio de su palabra. Nadie estuvo allí para ser testigo. Pero es por la fe que creemos que Dios ha creado todas las cosas. Entonces no necesitamos argumentos científicos, argumentos humanos para mostrar que Dios creó todas las cosas. La fe lo acepta, porque la fe es un alto nivel de conocimiento mayor que el conocimiento científico. Bien, ya vimos la trascendencia de la fe, es importante. Hebreos 11:6. Ya vimos lo que es la fe: certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Ahora, ¿cómo nace la fe en un ser humano? ¿Cómo comienza? Vamos a Romanos, el capítulo 10, el versículo 17. El versículo 17, Pablo está diciendo: la fe viene, no sale de la persona, sino que le llega a la persona. La fe viene, ¿de dónde? De Dios. La fe viene por el oír. Pero el oír no es el oído que tenemos aquí, porque usted puede pasar 100 años oyendo todas las predicaciones y enseñanzas y no cambiar. Porque la palabra oír en las Escrituras no pertenece al vocabulario nuestro, sino que al vocabulario que Dios usa, al diccionario de Dios. Para Él, oír significa acatar, entender, poner atención, concentrarse en la palabra. Es muy distinto oír que escuchar, y a veces solo escuchamos.
pero no ponemos atención, no oímos. Entonces dice Romanos que la fe viene por el oír, pero el oír no ideas humanas, no ideas, no opiniones humanas, pero el oír específicamente la palabra de Dios. Por eso tenemos que ser bíblicos, explicar las Escrituras y no pasar el tiempo explicando puntos de vista, sino explicar las Escrituras, porque en la explicación de las Escrituras el ser humano entiende las Escrituras, y cuando la persona entiende las Escrituras es que se le ha abierto la mente, y entonces la palabra es sembrada en la persona y la persona comienza a entender. Porque sin entendimiento, ¿cómo vamos a creer lo que no entendemos? Primero tenemos que entender el Evangelio para creer en el Evangelio. Entonces, lo que tenemos aquí, que es la palabra de Dios, es el medio por donde Dios canaliza la fe en el interior de la persona que escucha la palabra de Dios, ya sea creyente o no creyente. Si no es creyente, esa fe es generada por Dios, y esa fe el Espíritu Santo la toma y lleva a esa persona con fe a ponerla en el Señor Jesucristo para su salvación. Es el elemento inicial de la fe. Pero si ya es creyente, la fe funciona de esta manera. Ya no es para llevarlo a Cristo para salvación, sino para llevarlo a Cristo para su edificación, porque la fe no es estática. La fe viva progresa. Lo que tiene vida se mueve. Una piedra no tiene vida, no se mueve, y usted la deja aquí 100 años, ahí va a estar. Pero si pone una plantita o un animal allí, ya no lo va a encontrar. Ya no lo va a ver diferente, porque se crece, se desarrolla. La fe muerta no funciona. Hace religioso al creyente. Lee la Biblia, es un rito. Ora, es un rito. Un no creyente puede aprender oraciones y decirlas. Eso no es evidencia de conversión. Eso nada más es algo aprendido. Eso es natural. Un ateo se puede aprender un capítulo de la Biblia porque tiene inteligencia natural, pero eso no garantiza que es creyente. Podría explicar la palabra, pero nadie va a reaccionar porque un hombre natural realmente no entiende exactamente el sentido de las Escrituras y no va a poderlo explicar. Pero cuando nosotros oímos la palabra de Dios, la palabra genera fe en el interior de la persona. Ahí tenemos la fuente de la fe, las Escrituras. Si tú no estás leyendo la Escritura en la casa con tu esposa y tus hijos, si en la familia no está presente la palabra de Dios, no se explica la palabra de Dios, no vamos a ver hijos o nietos como Timoteo, un nieto, donde recibió la fe de su mamá y su mamá de su abuela. Hay una transferencia de fe, y es la fe que Pablo había sembrado en aquella anciana. Y el esfuerzo de explicar las Escrituras es para que la fe que Cristo enseñó, que los apóstoles vivieron, que esa fe sea transferida hasta nosotros hoy y en este lugar, nosotros los que estamos aquí.
Y luego, vea lo que sigue, Romanos 12, el versículo 3, aquí lo que tenemos es que Dios el Padre, cuando origina la fe por el oír, Dios el Padre da una medida de fe a todos por igual. No da fe a unos más y a otros menos. Es la misma medida, pero hay don de fe. Y ahí sí hay una dosis superior, porque dentro de los propósitos de Dios hay personas que están dotadas de más fe, de más servicio, de más habilidad para enseñar, etcétera, etcétera. Hay 18 dones que se mencionan en el Nuevo Testamento, pero aquí estamos hablando de una medida de fe inicial. Digo pues, por la gracia que me es dada, ninguno tenga un alto concepto más allá del que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura, según o conforme a la medida de la fe. Hay medidas de longitud para medir la distancia, hay medidas de peso para medir cuántas onzas. Hay medidas de distinta clase. Pues aquí hay una medida de fe que Dios repartió, dice a cada uno. Si usted es creyente, tiene fe. Si no está activo, movilizado, inquieto por servirle a Dios, hay que examinarse si la fe está muerta. Y en ese caso, usted no entra al reino todavía, y eso hay que explicarlo. Puede darse el caso que haya una obstrucción del desarrollo de la fe. Puede haber una zorra pequeña que está destruyendo la vida y produciendo una fe enfermiza como una planta que a veces no sabemos por qué no da los frutos, porque hay una plaga invisible, un gusanito que se está comiendo la raíz y está debilitando, y esa planta no puede prosperar. Puede haber algún tipo de una arenita que usted la considera pequeñísima, está minando. Por ejemplo, en los matrimonios debe haber comunicación. Eso significa que usted va al trabajo y al momento, cuando tiene la oportunidad, una llamadita a su esposa, a sus hijos. Usted va a salir, va a decirle a sus hijos, a su esposa, o la esposa va a salir y va a decir, pues, voy a estar en tal lugar tanto tiempo, ahí te llamo a tales horas. Comunicación. Llega a la casa, en vez de tomar el teléfono y estar ahí haciendo jueguitos o viendo otras cosas, abandone eso, siéntese, platique, ore, hable de su trabajo. Mira, yo tuve problemas en el trabajo, oremos, necesito tu oración. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes? Comunicación. Que fíjate que siente un dolor, dígalo, no lo mantenga en privado, esperando que después vaya en emergencia. No, comunicación. No solamente a través de palabras, también de gestos. A veces expresamos enojo con el aspecto. Y eso destruye los sentimientos del hijo, que a veces idealiza a su padre y ve a su padre, que es la persona de mayor confianza, no lo aprecia, no platica con él, apártate que no tengo tiempo, se siente menospreciado, y así va formando su carácter, y cuando llega adolescente comienza a responderle mal, y usted sufre. Pues sí, está cosechando lo que ha sembrado. Siembra la palabra, y cuando se fuere viejo no se apartará de él. Es lo que pasó con Timoteo. Aquí fe se necesita para todo eso. Pero aquí el punto es que el Padre suministra una medida de fe a cada creyente. Ahora, la fe puede menguar en ciertos momentos y el creyente debilitarse. Entonces uno recurre
a la oración, que es un recurso de gracia que Dios nos ha dejado. Ahora vamos a Lucas, capítulo 17, el versículo 5, y allí tenemos a los apóstoles hablando con el Señor Jesucristo. Dijeron los apóstoles, los discípulos, ¿quiénes eran estas personas? Eran convertidos. No solo eran apóstoles, eran discípulos. Pero Jesús tomó 12 discípulos y los establece y les llamó apóstoles, porque el discípulo imita a Jesús, va en pos de Jesús, aprende de Jesús. Pero el apóstol es aquel discípulo que ya llegó a un nivel de madurez y que puede ser enviado. Ya es un apóstol, es un enviado. Y mira, los enviados ya pasaron por el nivel de discipulado y ahora tienen la función de apóstoles, pero no eran conformistas. Mire, Señor, le dijeron, mira el trato, Señor, no le dicen maestro como Nicodemo, Señor le dice. El título Señor en la mente de un judío y según las escrituras es sinónimo de decir Jehová, Dios. Señor dice, ellos no están pidiendo fe. Ellos no están pidiendo fe. Ellos ya tienen fe. La palabra generó fe en ellos. El Padre les ha dado una medida de fe porque ya son convertidos. Ellos están pidiendo aumento. Ellos no están pidiendo fe. Ellos ya creen. Ellos están empezando a dar frutos en su vida, la transformación de su carácter, una ética distinta a la ética de la sociedad humana. Y vea, están pidiendo aumento. No eran conformistas. No querían estar pasivos, estancados. Bueno, ya tengo 10 años de estudiar la Biblia, así que ya no voy a estudiar más, es suficiente. Ya fui el domingo, ya no voy el día de la semana, conformistas. Los apóstoles dijeron, aumentanos, queremos más, porque el que prueba el beneficio de la fe no se conforma con la medida de la fe, sino que quiere más. Y Jesús dijo, he venido que tengan vida, pero que la tengan en abundancia. Prosperidad espiritual comienza con buscar más no buscar más de Dios, sino que buscar más a Dios, no las cosas de Dios, sino a Dios mismo, y lo demás viene por añadidura. Piden aumento, ¿pero qué? ¿Aumento de qué? De fe. Porque ellos sabían que sin fe es imposible agradar a Dios. Ellos sabían que la fe es la certeza de lo que se espera. Ellos sabían que la fe es la convicción de lo que no se ve. Ellos sabían que la fe venía al hombre por la palabra y eso ya era experiencia de ellos. Ellos ya habían recibido la medida de la fe que da Dios el Padre, pero no se conforman y dice, aumentanos la fe. Ahora, si vemos el versículo anterior y el versículo posterior, es decir, si vemos el versículo 1 al 4 y del 6 en adelante, vamos a ver que este versículo que habla de la fe está en medio de una enseñanza sobre el perdón. Les he explicado en el versículo 1 al 4 sobre perdonar. Entonces los discípulos cuando oyen la enseñanza sobre el perdón, Señor, aumentanos la fe. ¿Por qué? Porque cuando dos personas se ofenden, y en el matrimonio se ofenden, y no hemos tratado de explicar la dinámica de un matrimonio, porque de eso se habla todas las veces que hablamos de matrimonio, pero queremos hablar de la fe, cómo funciona dentro del matrimonio. Cuando hay ofensas entre dos personas
Y viene la persona y dice, perdóname, le dice al otro. Esa persona que escucha de nosotros, perdóname, necesita tener fe para creer que yo verdaderamente estoy pidiéndole perdón. Porque si no tiene fe, va a pensar que yo solamente estoy diciéndole eso como lo hace toda la gente. Perdóname, pero sigue odiando. Necesita tener fe para creer que le está pidiendo perdón. Y el otro necesita fe también para saber si él le dice, sí te perdono, necesita estar seguro, tener la certeza, tener la convicción de que le está diciendo, sí te perdono. La evidencia no son los abrazos, eso es diplomacia. La Biblia no habla de diplomacia, habla de vida cristiana. La diplomacia que es en público, hacemos el show, nos abrazamos y hay una lágrimas un poco fingidas que solamente se nos ha tocado el alma, la emoción, y ahí se acabó. Pero ya después se sienta el uno allá y el otro allá porque el cáncer continúa aquí. Es exactamente lo mismo cuando venimos. Pasen adelante los que tienen una necesidad, vamos a orar por usted. Y vienen cargados, se echaron una buena peleada a los esposos y le toca participar aquí y no haya que hacer, la conciencia lo está acusando. Y el pronto auxilio que encuentra es usar la diplomacia y decirle, perdóname hijo, perdóname esposa mía. Pero aquí no olvidado, porque después del culto sigue el pleito. Pero venimos aquí, quienes necesitan oración y vienen con una conciencia culpable, un poco agachados, y a veces hasta se arrodillan y piensan que con ese acto, ese aspecto ritual de pasar y arrodillarse, van a resolver el problema. Y el asunto es que si no viene con fe, lo que va a suceder es que se viene a arrodillar con las toneladas de problemas y cuando termine la oración se levanta con las mismas toneladas de problemas y se va a volver a sentar a la silla. Nada ocurrió, porque esto no es magia. No es asunto de decirle al enfermo, te declaro sano, cuando al siguiente día se muere el pobre. Que la fe no funciona, no es magia. El cristiano no necesita amuletos, sino realidades. La fe es la convicción de lo que no se ve. No necesitamos amuletos, no necesitamos un crucifijo para orar, no necesitamos un muñeco para ponerle candelas. No se necesita eso. Entonces los discípulos dijeron, aumentanos la fe. Se necesita tener fe para que funcionen los matrimonios y las familias. Los hijos a veces son ofendidos porque son castigados en su niñez injustamente cuando el padre tal vez esté enojado porque se peleó allá en el trabajo y viene a la casa exigiendo, dame comida, le dice. Y la esposa con alguna enfermedad y este hombre exigiendo. Y cuando abren la puerta de la casa, el primero que sale es el perrito y le da su patada, pues está desembocando su ira, que no pudo desahogarse, porque si se pone a pelear allá en el trabajo, lo echan y el trabajo que va a tener es andar caminando en la calle vagando, porque no tiene trabajo, nadie lo quiere, no se comporta, y lo han visto con una Biblia, y saben que viene a una iglesia, y esa es la razón por qué muchos tienen un cristianismo clandestino, solapado, que no se identifican como hijos de Dios allá, porque tal vez el hombre está mirando una secretaria por ahí que la atiende bien y en la casa no la atiende bien la esposa, y que cuando se casó la miraba como Miss Universo y ahora le está viviendo un montón de baches y ya no le gusta. Cuando realmente lo que uno tiene que valorar es el valor que Dios le ha dado a la persona. Una de las cosas que siempre
en la vida práctica me han ayudado a mí es valorar esto. Digo, mi esposa, mis hijos ya viven aparte, pero mi esposa a veces está barriendo. Entonces, yo digo, aquí vive ella, aquí vivo yo, y si está algo sucio, cualquiera de los dos lo ha hecho, así que yo agarro la escoba y le ayudo. ¿Por qué? Porque yo vivo allí, yo contribuyo en lo sucio. No es justicia que yo ensucie y que ella barra. Ella es mi esposa, no es mi sirviente. Nos levantamos en la mañana, cada uno bien dobladita, las colchas, las almohadas y todo ordenado antes de salir del cuarto. Disciplina. Y una de las cosas que me ha ayudado es esto. Bueno, ella se casó conmigo. Se hubiera casado con otro. Pero ella decidió compartir su vida conmigo. ¿Cómo no voy a valorar la persona que Dios hizo para unir su vida conmigo? Esto es de Dios, tengo que cuidarlo. Y por eso yo nunca le he dado ni siquiera un empujón a mi esposa. Ni se lo voy a dar. Mejor me doy un balazo, que es malo el suicidio, pero mejor me doy un balazo, pero respetar a mi esposa. Y sabe que eso a mí me ha dado libertad y liberación para todas las cosas. Por eso yo soy una persona feliz en todo el sentido de la palabra. He sido liberado de tanta cosa. Y por eso les digo, hermanos, tratar bien a la esposa, pero necesita hombres de fe que ejerzan el liderazgo, así como Jesús ejerce el liderazgo internacional de su cuerpo, que está desplazado por los 5 continentes. Nosotros tenemos solamente un pequeño rebaño que es de 3, 4, 5 miembros de la familia. Y el que no puede gobernar su casa, no puede gobernar tampoco la casa de Dios. Bien, entonces, para ir finalizando, los discípulos no fueron conformistas. Ellos querían más fe. Pasemos al otro texto, que lo tenemos en Gálatas 5:22. Allí Pablo está hablando de los frutos del creyente, del Espíritu. No está hablando de los frutos del creyente. Dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, templanza, fe, mansedumbre, etcétera, etcétera. Contra tales cosas no hay ley. Esto significa que el Espíritu Santo comienza a dar su fruto en la vida del creyente cuando el creyente vive en el Espíritu y no en la carne. Porque si en la casa, en la familia, se gobierna en la carne, pueden ocurrir dos cosas: que el hombre o la mujer van a ser flojos, alcahuetos, y no van a darle dirección a sus hijos, o van a ser tiranos que van a gobernar y oprimir a sus hijos. Y ya sea siendo alcahuetos o tiranos, vamos a perder a los hijos tarde o temprano. Se necesita andar en el Espíritu para ser guiados y tener la sabiduría y la prudencia para relacionarnos en el seno familiar. Entonces, el Espíritu Santo la produce, la fe. Es fruto, no obra del Espíritu, sino fruto del Espíritu. No es obra, no es algo que el Espíritu Santo hace, sino que produce. Cuando usted siembra una semilla de maíz, va a cosechar maíz. La mazorca es el fruto. Y usted lo que hizo fue sembrarlo. Esa es la obra suya, pero el crecimiento no lo damos nosotros, sino Dios. En este caso, poner la semilla es obra,
Tener el maíz es fruto. Fruto es aquello que resulta espontáneamente de parte de Dios. Finalmente, vea Hebreos 12:2. En ese texto, el escritor ha venido hablando en todo el capítulo 11 de una serie de personalidades del Antiguo Testamento que se destacaron por la fe. Pasa al capítulo 12 y en el versículo 2 dice: puestos los ojos, miren, en el autor y consumador de la fe, es decir, puestos los ojos en el alfa y en el omega, en el principio y en el fin, en el autor y consumador, es decir, en la persona del Señor Jesucristo. Cuando Pedro estuvo caminando en las aguas, mirando a Jesús, y Jesús le dijo: ven, Pedro, y Pedro comienza a caminar, le obedece a Jesús y comienza a caminar. Cuando Pedro empezó a verse a sí mismo, posiblemente pensando: esto quedará escrito de que solo yo anduve en el agua y los demás compañeros no, pues cuando colocó su visión en sí mismo, se hundió, porque quitó la visión de Jesús, y una vez hundido, clama, y Jesús lo levanta de nuevo. Cuando salen afuera, no habían pescado nada. Y en otra ocasión, después de la resurrección, Jesús viene, se les aparece. Y Jesús les dice: hijitos, ¿tenéis algo que comer? Dijo Pedro: no hemos pescado nada toda la noche. Los hombres experimentados por años y años pescando sabían todo eso, y esa noche un absoluto fracaso. Y Jesús les dijo: tiren la atarraya al lado derecho. Y Pedro la tiró y agarró los peces, y no podían sacar la atarraya. ¿Por qué? Porque primero Jesús da la instrucción: tírela a la derecha. Segundo, Pedro reaccionó obedeciendo esa palabra. Si no lo hace, no sucede nada. Pero Pedro obedece, lanza la atarraya y sacan la multitud de peces. Cuando están en la orilla, Pedro se acerca a Jesús y le dice: Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador. ¿Qué relación tiene el pecado con la pesca? Y es que el punto es que se dio cuenta que la obediencia es importante para que resulte, porque si no hubiera creído en la instrucción de Jesús, no hubieran pescado nada. Pero ahora se da cuenta que la obediencia trae buenos resultados. Entonces ahora le dice: yo soy pecador porque antes te había desobedecido, y ahora descubro por la obediencia que tú bendices al obediente. Apártate de mí, yo soy un pecador. Reconoció su pecado. ¿Cómo? Por la bondad de Jesucristo de hacerlo pescar muchas veces. ¿Qué se necesita entonces en el seno familiar? Fe y poner la visión en Jesús únicamente, sin fijarse en los defectos de los demás, porque todos los que venimos a la iglesia estamos en el proceso de perfección y no hay ninguno que sea perfecto todavía. Si quitamos la visión de Jesús, sufrimos las consecuencias. Dios nos ha dado los ojos hacia adelante para que no miremos a los lados, ni siquiera atrás, como la mujer de Lot, por mirar atrás se convirtió en una estatua de sal. Hermanos, lo que Dios quiere es fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Que el esposo tiene que ser un hombre de fe,
La mujer, la esposa tiene que ser una mujer de fe y los hijos tienen que ser hijos de esa fe, de una abuela y de una madre. Ahí tenemos el ejemplo de Timoteo. Y mire, el nombre Timoteo es parte de la palabra de Dios por la fe. Así que fe es lo que necesitan los matrimonios y las familias. Que Dios nos bendiga. Gracias, hermanos. Yo veo que no viene, entonces no estaba dormido, ¿verdad? No, para nada. Damos gracias a Dios por su palabra. Ya ven que tenemos cada uno de nosotros ponernos nuestras manos a Dios, nuestras peticiones y sobre todo nuestro corazón y nuestra vida hacia Él. Esta mañana vamos a continuar con lo que es la parte de la Santa Cena. No sé quién va a dirigir, pero invitamos a todos los hermanos. Hermano Joel, vamos a invitar que pase adelante para dirigirnos en la Santa Cena. E invitar también a los ancianos que puedan pasar adelante para que podamos tener este tiempo muy especial para cada uno de nosotros y que sea de bendición sobre todo. Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a un momento muy especial, es un momento en el cual recordamos lo que Cristo ha hecho en la cruz por nosotros. Así que, iglesia amada, voy a invitar primeramente a los ancianos. Necesitamos 8 ancianos. Falta aquí uno, ¿verdad? A ver, hermano Marcelino, si nos